esas cavidades tienen su origen en esta cavidad. Aquí. ¿Está bien? Esa. ¿Cómo se llama esa cavidad que tiene este embrión, bro? Esta cavidad que presenta el embrión se le llama celoma. ¿Bien? Así se le llama. Celoma. El celoma no es un tejido, es una cavidad, por favor. ¿Está bien? Celoma. El celoma entonces se entiende como una cavidad embrionaria. Cavidad embrionaria. Ahí está. A partir de ese celoma, cuando te desarrolles más, va a dar origen a las cavidades que he mencionado, a la cavidad torácica y a la cavidad abdominal. ¿Está bien? Ya está. Pero mencionamos cuál es el nombre de esos tejidos primitivos. Muy bien, mira. La capa externa, esto se llama ectodermo. Ectodermo. ¿Está bien? La capa externa se llama ectodermo. La capa esta de azul, ¿está bien? Esta se llama mesodermo. Es la capa media. ¿Está bien? Esta es la capa externa. Y esta es la capa media. ¿Por qué la capa media? Fíjate pues. ¿Está bien? Porque el mesodermo, que obviamente rodea o contiene el celoma, ¿está bien?, se estaría encontrando entre la capa roja y la capa amarilla. Entonces está en medio de los dos, por eso mesodermo. ¿Está bien? Por lo tanto, el de amarillo sería el endodermo. Endodermo. Entonces sería pues la capa interna. Endo. Endo es interno, meso medio, ecto externo o fuera. ¿Está bien? Ya está. Estas son entonces las capas u hojas embrionarias. Así se les conoce. ¿Bien? O también se les llama de esta manera. Así, los blastodermos. ¿Bien? Los blastodermos. Eso es otro nombre para esos tejidos primitivos. Muy bien. Ahora presta atención. Esta es la secuencia de cómo se va formando estos tejidos primitivos. Mira. El primer tejido primitivo en formarse es el ectodermo. ¿Está bien? Es el primero en formarse. A partir de él se forma el endodermo. ¿Está bien? El endodermo se forma a partir del ectodermo. Muy bien. El mesodermo se va a formar a partir del ectodermo. La mayor parte del mesodermo existente se forma a partir del ectodermo, pero hay una parte del mesodermo que se forma a partir del endodermo. O sea, podemos decir que el mesodermo se forma del ectodermo y del endodermo, pero principalmente ¿de quién? Exacto, principalmente el mesodermo se forma del ectodermo. ¿Está bien? Ya está. Ahora, lo que tienes que saber es cuál es el origen entonces de estos cuatro tejidos fundamentales. El origen embrionario. Muy bien. En el caso del tejido epitelial, tiene triple origen. Su origen es ectodérmico. Su origen es endodérmico. Y también es mesodérmico. ¿Está? Muy bien, entonces ahí está. El tejido epitelial tiene entonces triple origen. Muy bien. Pero, profe, ¿qué es el tejido epitelial? Ya. Para comenzar, el tejido epitelial es un tejido cuya una de sus funciones principales es proteger. Proteger cubriendo a los tejidos. Es un tejido que cubre a otros tejidos. ¿Así? Claro. A ver, el tejido epitelial
cubre, reviste o tapiza o reviste la superficie de otros tejidos, como por ejemplo en el caso de la piel sabemos que es un órgano y está hecho de varios tejidos. Hay un tejido que cubre entonces a toda la piel. Ese tejido se llama epidermis. Bien, recuerda, hay una capa, la capa más superficial, la que tiene contacto con el aire, esa capa es la epidermis. La epidermis es un ejemplo de tejido epitelial. ¿Y qué está haciendo la epidermis? La epidermis está protegiendo a la piel, pues. Está cumpliendo su función de protección. Ahora, la epidermis, su origen es ectodérmico. Se origina de la capa del ectodermo. Sin embargo, la epidermis no se puede formar del mesodermo, tampoco del endodermo. Hay otros tejidos epiteliales que se forman del endodermo, del mesodermo, pero en el caso del tejido epitelial de la piel, su origen es ectodérmico. ¿Está bien? Ya está. Listo. Ahora, el tejido conectivo y el tejido muscular, su origen es único, o sea, es mesodérmico. Bien, es mesodérmico. Ya está. El conectivo conjuntivo. Recuerda que el conectivo conjuntivo tiene tipos: el tejido sanguíneo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, entre otros. Luego hablaríamos pues de esas variedades en una próxima clase. Bien. El tejido nervioso. El tejido nervioso, su origen también es único. Es ectodérmico. Ahí está. Ectodérmico. Muy bien, ahí está el origen entonces de los tejidos fundamentales de los animales. Ya está. Hablaríamos ahora de cómo son las células que presentan estos tejidos. Muy bien, para eso te explico este detalle. Observa aquí. Mira, acá tenemos dos células, pero que están en estados diferentes de desarrollo. Esta célula de acá, le voy a llamar célula indiferenciada. Célula indiferenciada. Ahí está. Célula indiferenciada. También se le puede decir célula no especializada. Esta de acá es una célula diferenciada. Célula diferenciada. Ahí está. Célula diferenciada. Muy bien. O especializada. Bien. Para esto tienes que recordar pues tu clase de ciclo celular, cuando se habló acerca de la fase G0, ¿bien? El estado de reposo o fase de reposo, en la cual la célula no está completando su interfase y mucho menos está dividiéndose, o mucho menos está haciendo mitosis. ¿Bien? Ahora escucha. La célula indiferenciada es aquella célula que presenta un ciclo celular constante. ¿Bien? Un ciclo celular constante. Quiere decir que está llevando a cabo su etapa de crecimiento y llevando a cabo su etapa de división. Y las células resultantes nuevamente hacen lo mismo. Llevan a cabo su etapa de crecimiento y luego su etapa de división. Las células indiferenciadas están llevando a cabo constantemente su ciclo celular. Pero ¿qué pasa con una célula diferenciada? La célula diferenciada no está realizando constantemente este ciclo. ¿Y cuánto tiempo lo hace, profe? Va a depender de cuán diferenciado se encuentre. De cuán diferenciada se encuentre la célula. ¿Cómo? No entiendo, profe. A ver, primate, escucha, mira. Para que sea más práctico para ti, lo vas a asimilar con el ciclo de vida del ser humano. Cuando tú eres
joven, ¿está bien? Un joven inmaduro, pero ya con tus genitales listos para reproducirte, tú eres alguien con una gran actividad reproductiva, ¿sí o no? ¿Bien? Con una gran actividad reproductiva. Joven, tus genitales han madurado, pero eres joven, alta capacidad reproductiva. Pero cuando ya vas, ¿no?, teniendo tus 50 años, llegas a tus 60 años, entonces eres madurito, como dicen algunos, ¿no? Un maduro, un recontra maduro, o se pasó de maduro, ¿no? Pero bajo esas características hay pues una debilidad. Simplemente no puedes ser capaz de reproducirte ya. Ya estás viejo, pues ya no puedes, pues, ya no puedes disparar las balas, pues, ¿bien? Resulta difícil, claro, con cierta asistencia, ¿no?, controlada, pero normalmente ya no. ¿Te das cuenta? Cuando algo está joven, tiene una gran capacidad reproductiva. Cuando algo ya está viejo, bien maduro, tiene una baja capacidad reproductiva o nada. De manera análoga ocurre con las células, pues. ¿Bien? Una célula indiferenciada, profe, es como una célula jovencita. Exacto. Una célula jovencita que está obviamente en constante ciclo celular. Una célula diferenciada es aquella célula pues que ya está madurita. Como me gusta, profe. Sí. Bien, ya está madurita. Entonces su capacidad reproductiva pues es baja o ausente. Si es ausente, entonces quiere decir que la célula diferenciada es terminalmente diferenciada o altamente diferenciada. Así se dice. Terminalmente, o sea, de fin, terminalmente o altamente diferenciada. Si una célula es así, ya no es capaz de llevar a cabo su ciclo, no es capaz de dividirse. Tiene un ciclo celular ya totalmente detenido, pausado. Pero si la célula es, supongamos, es poco diferenciada, aún todavía, cada cierto tiempo es capaz de llevar a cabo su ciclo. Si es más diferenciada que una parcialmente diferenciada, pero no tanto como una altamente diferenciada, entonces una célula bastante diferenciada aún es capaz de reproducirse, pero con una frecuencia pues más baja que una célula parcialmente diferenciada. Ya, profesor. La idea es la siguiente. Así, mira. Cuanto más diferenciada esté una célula, ¿muy bien? Cuanto más diferenciada esté una célula, menor es su capacidad de división o de reproducción. ¿Bien? Menor, entonces, será su capacidad reproductiva. Su capacidad reproductiva. ¿Ya está? Ahora, profesor, ¿cómo me doy cuenta de que una célula está diferenciada? Bueno, acá he tratado más o menos, bueno, de representar eso, ¿no? Teniéndola pues una forma esférica y acá tiene una forma ya más cúbica, ¿verdad? Entonces ha adquirido un cambio en su forma. Normalmente eso es lo que ocurre. Cuando una célula se diferencia, cambia en su forma. ¿Está bien? Cambia en su forma. Tamaño, forma, eso cambia. Entonces se nota. Por ejemplo, una neurona. ¿Bien? ¿Recuerda una neurona? ¿Está? Un leucocito. ¿Bien? Su forma, así formando prolongaciones. Así es. Hay células estrelladas, en forma de estrellitas. Pero a veces ocurre de que una célula diferenciada tiene aspecto de célula indiferenciada, o sea, en la forma, en el aspecto. Daría que pensar que no se diferenciada. Recuerda, cuando una célula se diferencia o se especializa,
no solo se da un cambio en la parte externa, sino también hay un cambio en la parte interna. ¿Bien? Entonces, hay un cambio en la parte interna. Aún si la célula no ha llevado a cabo un cambio en la parte externa, se nota en la parte interna, quizás el tamaño del núcleo o la forma del núcleo. ¿Está bien? Entonces, eso ocurre cuando una célula se diferencia, cambia, sufre cambios en lo externo y o interno. ¿Está bien? Ya está. Entonces no olvides ese detalle de que una célula, cuanto más diferenciada esté, entonces más difícil es que se pueda dividir. ¿Está bien? Si comparamos las células que hay en nuestro cerebro con las células que tiene el hígado, las células del hígado están bastante diferenciadas, pero las células del cerebro están terminalmente diferenciadas. Entonces, las células que están terminalmente diferenciadas son células que es casi imposible que vuelvan a reproducirse. Es casi imposible. Las células bastante diferenciadas todavía se pueden reproducir, pero en periodos bastante largos. En cambio, una célula parcialmente diferenciada, su tiempo para llevar a cabo su ciclo es más corto. Una célula indiferenciada pues está en un ciclo constante, sin parar. Bien. En el caso del tejido epitelial, las células están parcialmente diferenciadas, señores. Bien, parcialmente